Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación de nuestro aliado estratégico, el Dr. Luis Fernando Pinto, médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander. Medicina Funcional y Kinesiología Aplicada, Medicina Funcional y Naturopatía Academia de Medicina Funcional. El Dr. Pinto hace parte del staff científico de la Fundación Senosama, es autor del libro Cocina con tu doctor y participado en múltiples conferencias y capacitaciones a nivel nacional. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, buenas noches a todos. Un placer estar por aquí. Mi nombre es Luis Fernando Pinto. Como ya les dijeron, soy médico cirujano de la UIS. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, me fascina y me encanta porque me ha permitido tocar de una manera muy especial la vida de muchos pacientes y la mía propia. Y es que vamos a hablar sobre la medicina funcional. Sé que esto probablemente lo han escuchado hablar por muchos lugares, escuchado hablar del doctor Jaramillo, han escuchado hablar de muchas personas y quizás han pensado o han considerado en algún momento que la medicina funcional se trata quizás de alguna cosa de moda o de un tipo de medicina alternativa como la homeopatía, la osteopatía, la naturopatía, pero hoy vamos a aclarar estas dudas y vamos a entender un poquito cuál es el enfoque de la medicina funcional y por qué en este momento tan crucial de nuestra historia, de nuestro desarrollo científico como tal, la medicina funcional llega como un disruptor a esa forma que hemos estado viendo la medicina durante los últimos 100 años básicamente. Así que, bueno, ¿quién se inventó la medicina funcional? Realmente la medicina funcional fue idea de esta pareja que viene aquí, el doctor Jeffrey y Bland, que por allá por el año 1990, ya hace ratico, el siglo pasado, estos dos doctores empezaron a mirar que quizás la forma como se veía la medicina de el síntoma y de la pastilla, como lo vemos nosotros actualmente igual, quizás no daba los resultados porque estaban enfrentando una epidemia, una pandemia, porque esto es a nivel mundial, de obesidad, diabetes, hipertensión, de enfermedades crónicas que realmente no encontraban una solución en la forma de manejo que se hacía en ese momento. Y entonces ellos empezaron a dar una visión mucho más, digamos, completa del paciente, desde diferentes ángulos y no simplemente dando la farmacología, y empezaron a crear lo que se conoce hoy como medicina funcional. Y para poder extender la medicina funcional en el mundo, crearon el Instituto de Medicina Funcional, que al día de hoy aún funciona, y al día de hoy este servidor ha tenido la posibilidad de hacer parte de su capacitación en el Instituto de Medicina Funcional en el módulo de medicina funcional aplicada a la práctica clínica, que fue lo único que se enseñó durante básicamente los primeros 20 años del Instituto de Medicina Funcional. Ahora esto se amplió mucho más, ha crecido de una manera extraordinaria y me encanta ser pionero de medicina funcional aquí en Colombia y en Santander y tener la posibilidad el día de hoy de decirles esto es la medicina funcional. ¿Por qué? Porque esto es un tema que apasiona tanto cuando usted ve los resultados, cuando usted tiene la posibilidad de ver cómo los pacientes realmente cambian su vida, como algo que nos enseñan a mí, me enseñaron a mí, le enseñaron a usted y a todos en la universidad, que no se curaba como la hipertensión,
realmente se puede curar, o la diabetes realmente se puede curar, y podemos ver que muchas enfermedades que nos convencieron que no tenían cura, que simplemente era algo crónico, idiopático, porque nos encanta en medicina tener palabras bonitas para decir no tengo idea, y una de ellas es de origen idiopático. Y el origen idiopático es que no tenemos idea de dónde carajos viene esto. Pero resulta que la medicina funcional se basa en aquello que nosotros vimos en la universidad. Pero antes de explicarles más a fondo la medicina funcional, me gustaría que viéramos esta diapositiva. Porque por allá por el año 2014, ya básicamente hace 10 años, había una vez un paciente, en ese momento de 34 años, que pesaba 95 kilogramos, es decir, tenía obesidad grado 1 con índice de masa corporal de 31.2, con hipertensión arterial, dislipidemia mixta, diabetes tipo 2, ansiedad, insomnio, colon irritable y todos los síntomas que le ocurren a usted en la parte digestiva. ¿Qué síntomas? Vivía cansado, tenía astenia y adinamia, tristeza y angustia, sus emociones estaban fluctuando, tenía gastritis, una distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, cólicos, gases, todo lo que usted se les pueda imaginar de la parte digestiva. Vivía con migrañas y desde luego alguien así tenía su energía por el piso, lo que se traducía en un pobre apetito sexual. Y esta fotografía que ustedes ven aquí de pacientes probablemente es lo que ustedes ven diariamente en su consulta. Esto es lo que nos llega a los pacientes, ¿cierto? Y este paciente tenía ese tratamiento. ¿Por qué? Porque si está con gastritis, pues quedamos omeprazol. Enfermedad, síntoma, medicamento. Hipertenso, losartán. ¿Cierto? Alto riesgo cardiovascular porque este paciente, pues, evidentemente tiene síndrome metabólico, ASA, ¿cierto? Metformina, atorvastatina, fluoxetina, solpidem, trimebutina. Este era el enfoque que tenía este paciente y que actualmente tienen muchos pacientes. ¿Y por qué sé de este paciente? Porque este paciente era yo. Este paciente era el doctor Pinto del año 2014. Este paciente era el doctor Pinto que trabajaba en una clínica en Bogotá, que hacía turnos en un CAMI día por medio y que hacía en las tardes consulta en una prepagada de pacientes crónicos, y el doctor Pinto veía sus pacientes crónicos siendo paciente crónico, ¿cierto? Y se daba cuenta que el paciente crónico iba hacia mal, o sea, estaba aquí y cada vez iba peor, iba peor. Y al igual que todos los pacientes, busqué alternativas y entonces mis colegas, internistas, amigos me decían, no, doctor, hay que bajar de peso. Listo, ¿qué hago? No, pues métase a un gimnasio. Me metí al gimnasio y en el gimnasio llegaba el entrenador y pagaba entrenador personal, y entonces el entrenador personal me volvía ropa de trabajo de un día para otro y compraba las proteínas, compraba aminoácidos, compraba todo, hice todas las cosas con evidencia y sin evidencia científica para poder controlar con resultados quizás a veces buenos, a veces no tan buenos, pero siempre con el efecto rebote y recuperando peso, ¿cierto? Y entre todas las cosas, un día, por ahí buscando, me encontré este libro. El descubrimiento de este libro fue, más que el libro como tal, fue descubrir al doctor Mark Hyman. Este libro está escrito y diseñado para la gente del común, para pacientes, pero como médico me llamó muchísimo la atención la insinuación del abordaje que hacía él desde la medicina funcional. Y entonces empecé a buscar la medicina funcional, y ahí es cuando descubrí que existía algo diferente a lo que nos venían enseñando siempre de este paciente, esto es lo que tiene, estas son las guías de manejo de esto y ya. Ahí fue donde entendí la medicina funcional. ¿Y qué es la medicina funcional? Sencillo, mi querido amigo, mi querida amiga, mi queridísimo colega. La medicina funcional es eso que vimos durante los primeros 4 o 5 semestres de la carrera, pero aplicado al paciente. Eso que se nos olvida, pero aplicado al paciente. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que vimos? Pues vimos anatomía, fisiología, bioquímica, ¿cierto? Anatomía, todos estos conceptos, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? Eso aplicado al paciente. ¿A cuál? A todos. Cuando yo entendí eso y empecé a aprender medicina funcional y empecé a aplicarla en mí,
Pasé de 95 kilos a 70 kilos, que es lo que manejo actualmente. Dejé de ser hipertenso. ¿Y qué nos enseñaron? Que nadie deja de ser hipertenso. Mi tensión arterial está normal. Llevo años sin tomar un medicamento. No he tomado omeprazol, nunca más. Tampoco he tomado nada para mi colesterol ni triglicéridos. Todo está en perfecto estado. ¿Por qué? Porque apliqué todo esto que aprendí en la medicina funcional, en la Academia de Medicina Funcional aquí en Colombia, en el Instituto de Medicina Funcional, en la FUCS, que fue la primera universidad aquí en Colombia que sacó el curso de Medicina Funcional, en la cual les cuento que al principio éramos ¿qué? Como unos 30 médicos que nuestros colegas nos miraban como si fuéramos médicos brujos. Y desde el 2016 a la fecha he tenido la posibilidad de tratar no a 10 ni a 20, sino a miles de pacientes utilizando la medicina funcional, y he tenido la posibilidad de encontrar que realmente todas esas enfermedades que nos decían que no tenían cura, que no había forma de manejarlas, sí tenían manejo. Pero, como les digo, esto que están aquí no me lo inventé yo, y lo saqué específicamente, esto que ustedes están aquí, si entran a la página del Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos, aquí les dejé la dirección, van a encontrar específicamente esta explicación de lo que es la medicina funcional, que realmente me parece muy completa. Y básicamente, esto que ustedes están ahí, resumen todo lo que les he dicho. La medicina funcional es mirar al paciente de forma integral, todos sus sistemas, observar y encontrar dónde está la alteración, cuál fue el detonante que lo llevó a esa alteración y corregir el problema desde la raíz. Yo siempre les doy este ejemplo a mis pacientes. Si usted, mi querido amigo, mi querida amiga, va a su consulta de alopatía y le dice, caramba, sus niveles de azúcar están elevados, tómese esta pastillita. Con esa pastilla, ¿el médico de su EPS le está curando la diabetes? No, ¿verdad? Esa es la razón por la cual la medicina funcional no trata enfermedades. Como médico funcional yo no trato enfermedades. Es decir, si vienes por este síntoma, te doy esta pastilla, si vienes por... No. Como médico funcional, hago un abordaje de la medicina funcional encontrando cuál es la alteración en la función que lo lleva a desarrollar la enfermedad y de esa manera corregir el problema desde la raíz. Y esto quizás suene un poquito a promesa de internet, a médico brujo de, ay, entonces este doctor encontró la cura para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol. La medicina funcional, mis queridos amigos, no es mágica, no es milagrosa. Lo que sí es mágico y milagroso es el cuerpo humano. El cuerpo humano es una maravillosa, preciosa y muy bien diseñada maquinaria que está hecha para la salud, no para la enfermedad. Lo común, lo corriente, lo normal es que el cuerpo humano esté en homeostasis, esté en equilibrio. Eso significa estar sano. Lo que hacemos en la medicina funcional es ayudarle al cuerpo a recuperar esa homeostasis, ese equilibrio. Y para eso utilizamos muchas herramientas. Para mí, como médico funcional, la más importante, el número uno de esas herramientas es la alimentación. Porque esa frase que decían que somos lo que comemos, realmente no está tan lejos de la realidad. Si nosotros alimentamos, si nosotros le damos las herramientas desde el punto de vista nutricional que nuestras células necesitan para el trabajo diario, le aseguro que sus células saben lo que tienen que hacer, saben cómo sanarse. Nosotros hemos experimentado esa sanación automática con la que venimos programados desde nuestro ADN. ¿Cuál de nosotros, les pregunto en este momento, quién de ustedes alguna vez se ha caído, se ha raspado la rodilla, se ha pelado un codo y no se ha reparado solito el cuerpo? Esas peladuras y raspaduras se sanan solas. Y no es que tengamos codos milagrosos ni rodillas milagrosas, no. Es que nuestro cuerpo está diseñado para sanarse. Y así como en los tejidos de la rodilla, el tejido de la piel tiene esa capacidad maravillosa de recuperarse, todos los tejidos del cuerpo tienen la misma o incluso capacidades superiores. Pero ¿qué pasa? Nosotros saboteamos esas capacidades tan increíbles que tiene nuestro cuerpo, y desde el punto de vista de la medicina funcional lo hacemos de 3 métodos. Uno, a través de las emociones.
2, a través de la contaminación medioambiental y 3, a través de los alimentos. Como se darán cuenta, 1, no lo puedo hacer yo como médico, lo tiene que hacer el paciente. 2, la contaminación, yo tampoco como médico le puedo decir al paciente, oiga, deje de contaminarse, usted tiene que hacerlo personalmente. Pero 3, la alimentación, ahí es un punto muy importante donde yo puedo influir, desde luego. Yo como médico que soy, tengo mis limitaciones, por ejemplo, en la parte emocional. Yo no soy experto en el área de manejar las emociones, pero tengo un equipo de trabajo maravilloso detrás, psicólogos clínicos que me ayudan a manejar a estos pacientes. Y tenemos unos resultados maravillosos. También mi consulta de medicina funcional dura más de 1 hora y durante esa hora en la charla con el paciente les ayuda a identificar los contaminantes medioambientales que están generando la enfermedad y la forma como podemos sacarlos o reemplazarlos sin alterar su bienestar. Y desde luego hago un abordaje completo de la parte de su alimentación. Hay que recordar que esas células están programadas desde siempre en nuestros genes, en nuestro ADN. Vienen fórmulas maravillosas y mágicas que nos permiten tomar esos venenos a los que nos sometemos diariamente y poderlos sacar. Estamos también diseñados, incluso tenemos enzimas que están ahí codificadas en nuestro ADN que son capaces de limpiar y detoxificar venenos que nos estamos inventando hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Existe una cosa que llama carga tóxica acumulada y eso significa que estamos poniéndole cada vez un poquito más hasta que excedemos esa capacidad maravillosa que tiene nuestro cuerpo de detoxificación y alteramos esa homeostasis. Eso se termina traduciendo en enfermedad. Y básicamente la medicina funcional lo que busca es recuperar esa homeostasis y ese equilibrio. Y para hacerlo no hacemos ninguna cosa extraña, ni nos disfrazamos de médico brujo, ni hacemos el baile de la danza, de la lluvia, ni nada por el estilo. Perdón. Simplemente empezamos a ver el paciente desde un punto de vista diferente. Esta matriz que la tomé del Instituto de Medicina Funcional, como se dan cuenta, es la forma como nos empezamos nosotros como médicos a ver el paciente y cuando hacemos esa interrogación, preguntamos todas las cosas que preguntamos, desde si fue un niño deseado, ¿cierto? Porque es importante y eso cuando ustedes tienen la posibilidad de estudiar medicina funcional se van a dar cuenta de lo importante que es esto, toda la parte de cómo fue el embarazo de la mamá, si fue un parto por cesárea, si fue un parto vaginal, si lo pudieron lactar, ¿cierto? Si tuvo infecciones que requirieron manejo antibiótico durante su lactancia, si sufrió alergias, cómo fue su desarrollo, cómo fue su relación con sus padres, cómo fue ese desarrollo sexual, cómo tuvimos problemas de obesidad, de acné, los periodos cómo fueron, desde el punto de vista de los hombres, cuándo fue, a qué edad fue su desarrollo y cómo fue la mano esa relación con los padres. Todo esto influye en el aquí, en el ahora, en la enfermedad. Y todo eso lo hacemos en medicina funcional para poder examinar al paciente como un todo, viendo cómo cada sistema altera el funcionamiento de cada órgano. Si ustedes se dan cuenta, si miran la parte izquierda de su pantalla, donde dice recuento de la historia del paciente, vemos antecedentes, pues toda historia clínica tiene antecedentes, pero aquí empezamos a bajar una cosa, vimos eventos detonantes y mediadores perpetuadores. Y esto ya no suena extraño, y eso son cosas que aprendemos como médicos funcionales a identificar, a ver cuál fue el evento que detonó la enfermedad o cuál es el evento que mantiene esa enfermedad de forma perpetua, ¿cierto? También veo los factores de estilo de vida como abajo, en la parte inferior donde dice el sueño, relajación, ejercicio, nutrición, estrés, resistencia, relación y red social. ¿Por qué? Porque somos seres integrales y la medicina funcional nos ve como seres integrales. Pero aquí en el centro, en lo que ustedes están viendo, donde están las esferas emocional, espiritual y mental, que son el centro, ustedes se dan cuenta que en medicina funcional esta parte es muy importante, viene alrededor todos los demás sistemas, visto desde un punto de vista no diferente, no como lo vemos normalmente en medicina de sistema digestivo, respiratorio, corazón, no, lo vemos como toda la forma o todo el funcionamiento de su cuerpo. Empecemos por la parte superior izquierda donde dice asimilación. Aquí, cuando hablamos de asimilación, es la forma como nuestro cuerpo ingresa todos los nutrientes y entonces vamos a ver la digestión, la absorción de micronutrientes, la microbiota, la respiración, porque aquí también hay asimilación. Si nos vamos hacia la parte superior derecha, podemos ver defensa y reparación. Aquí ya hablamos del sistema inmune,
de problemas inflamatorios, infecciones crónicas, cómo está también la microbiota, que también la vimos en asimilación, que es tan importante. Entonces estamos viendo cómo las cosas se ven como entremezclando, entrelazando y una va influenciando la otra. Energía. Esos pacientes con agotamiento crónico, como estaba yo, que tienen la mitocondria, porque se acuerdan que nosotros estudiábamos que la mitocondria es donde se produce la energía y veíamos el ciclo de Krebs, salíamos del examen de bioquímica y se nos olvidó para qué servía. Eso es muy importante aquí. Y en medicina funcional le prestamos mucha atención al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque si ustedes se daban cuenta en el ciclo de Krebs, había activación de muchas sustancias y había muchos coenzimas y muchos oligoelementos que participaban ahí para que esa ruedita de la mitocondria se moviera, y entonces necesitamos zinc, magnesio, calcio, fósforo, y sin todos estos oligoelementos en nuestra alimentación esa mitocondria va a estar teniendo problemas para producir energía. Pero bueno, esto es un tema largo, apasionante, y hablar de insuficiencia mitocondrial es una berraquera porque entiende uno de dónde vienen muchas enfermedades, desde el simple agotamiento hasta enfermedades neurodegenerativas, incluso pasando por cáncer, porque aunque no lo crean, el cáncer no es una enfermedad genética, sino metabólica, y eso sería una charla espectacular. Biotransformación y eliminación. Ahora tenemos que tomar todo eso que está ingresando al cuerpo, biotransformarlo de tal manera que no nos haga daño y poder eliminarlo. Entonces, la famosa detoxificación. El transporte, pues ahí venimos con el sistema cardiovascular, el sistema linfático, ese sistema, el sistema linfático del cual nadie habla y que es tan importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo. La comunicación, y aquí aparecen las hormonas, porque hay hormonas endocrinas, paracrinas, exocrinas, y vamos viendo cómo es importante esa comunicación entre nuestros células y nuestros sistemas para un adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. También aquí entra la parte del sistema nervioso, ¿cierto? Central y periférico, y también la inmunidad, porque la inmunidad es comunicación. Entonces, vemos cómo todo se está integrando. Y finalmente, la integridad estructural, desde lo macro hasta lo micro, es decir, desde nuestra función motora hasta esas uniones intercelulares que permiten tener una integridad de nuestros tejidos y nuestros órganos. Así que la medicina funcional no es más que una revisión, no es más que un abordaje espectacular que me hubiese encantado aprender en mi universidad, pero que desafortunadamente apenas salimos y vamos a clínica nos convertimos en unos esclavos de la industria farmacéutica y nos apegamos a las guías de manejo en el cual el paciente tiene esto, dale esto, tiene esto, dale esto y no te salgas de ahí. Y resulta que todo lo que aprendiste antes te sirvió para aprobar. Aquí retomamos todos los conocimientos fisiológicos y los aplicamos a la realidad del paciente. Entonces, ¿qué enfermedades podemos tratar con la medicina funcional desde el punto de vista de todo lo que acabo de decir? Y aquí me gustaría que abrieran sus micrófonos y me comentaran en qué están pensando desde el punto de vista de la medicina funcional o lo que entienden ahora por medicina funcional. ¿Qué ustedes creen que podrían tratar con medicina funcional? El envejecimiento. El envejecimiento tiene que ver no solamente con que nos veamos arrugaditos, sino con muchas enfermedades. Y el envejecimiento es un tema espectacular desde el punto de vista de la medicina funcional porque vamos a entender cómo hay muchas cosas que nosotros podemos hacer simplemente cambiando hábitos que van a hacer que esas telomerasas, el desgaste de las telomerasas en los cromosomas sea mucho más lento e incluso recuperar tejidos que dábamos por perdidos, y vamos a entender que el proceso de envejecimiento no llega hasta los 90 años, sino que hay estudios que demuestran que incluso podemos ir por encima de los 120 años porque nuestro cuerpo está diseñado para vivir eso y hasta más. Yo sé que este es un tema un poquito nuevo, pero también es muy interesante y les quiero decir que hasta el momento no he tenido un solo paciente que yo le pueda decir o le tenga que decir, oiga, no, eso no se puede tratar con medicina funcional. No, mentiras. Si hay pacientes a los que les he dicho, no, no se puede tratar con medicina funcional. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, me han llegado pacientes con abdomen agudo a consulta, desde luego, eso es quirúrgico, ¿cierto? Un paciente que lo atropella un carro, pues no es para que yo le cambie su dieta, sino para inmovilizarle la pierna que se fracturó. Pero en general la medicina funcional puede ser utilizada para tratar desde niños hasta ancianos, es decir, desde la pediatría hasta la geriatría, pasando por todas las enfermedades, sobre todo esas enfermedades que todo el mundo tiene abandonadas. ¿Como cuáles?
como las enfermedades huérfanas, las enfermedades autoinmunes, responden de una manera, mira, yo he tenido pacientes con lupus que responden de una manera hermosa, increíble y espectacular al tratamiento con medicina funcional. Y en este momento estoy muy emocionado porque estoy en digamos, en una apertura como tal al tratamiento de medicina funcional. ¿Por qué? Quisiera saber si alguno de ustedes está familiarizado con el término epigenético o epigenética. La epigenética es la manera como mis genes se manifiestan de acuerdo al estímulo medioambiental. Les pongo un ejemplo muy claro. Mientras yo vivía en Bogotá, sin darme la luz del sol, sin darme la luz del día, yo tenía un hermoso rosado apio en mi piel, pálido, ¿cierto? Pero ahora que estoy viviendo en un clima más sabroso, más cálido y me doy el sol más seguido, tengo una tez un poco más morena. Es decir, se activaron mis genes que producen melanina y me dan un tono de piel más oscuro. Esa es epigenética, es decir, es la luz del sol actuando sobre mis genes y haciendo que se manifieste, ¿cierto?, un fenotipo. Lo que estudia la epigenética es la manera como el medio ambiente afecta a la célula. Y en este momento estamos en una apertura tecnológica en la cual tenemos equipos y actualmente me está llegando un equipo aquí en el cual podemos simplemente tomar muestras del cabello del paciente y observar cómo epigenéticamente, es decir, cómo el medio ambiente está afectando la salud de sus células, mirando cómo se encuentra de exposiciones a toxinas, cómo están sus oligoelementos, sus vitaminas, sus minerales, cómo está su exposición a estrés, cómo está su microbiota. Es decir, podemos tomar un montón de información, más de 90 diferentes, digamos, marcadores epigenéticos que me van a dar una idea exactamente de lo que está pasando a nivel celular con este paciente. Y era algo con lo que cuando yo me formé como médico, eso básicamente era ciencia ficción. Eso lo veíamos en Star Trek, una cosa así, cuando pasaba el aparatico y miraban a un paciente que tiene esto y esto. Ahora resulta que, bueno, no tan espectacular como Star Trek, pero sí ya tenemos equipos que nos pueden dar una información magnífica y maravillosa. Y esto es una puerta de una posibilidad increíble para hacer un abordaje realmente de medicina guiada y personalizada a las necesidades particulares desde el punto de vista genético de cada paciente. Así que la medicina funcional no es una moda, no es una medicina alternativa. Para mí, la medicina funcional es la medicina como debe ser y que espero en un futuro sea una regla de todas las universidades que enseñen la medicina funcional como tal, porque realmente es la forma como deberíamos ser tratados en nuestro servicio de salud. Así que los invito a que tengan quizás un poquito de curiosidad y empiecen a mirar a sus pacientes desde la perspectiva de la medicina funcional o del médico funcional, buscando hacer un abordaje integral de tal manera que encontremos cuál es la razón por la cual ese paciente está desarrollando esa enfermedad y podamos corregir ese problema. Ahora, yo como médico funcional empecé a ver la necesidad de hacer una intervención en el lugar donde me parecía que era más importante el paciente y era la cocina, donde debería ser la comida su medicamento, su medicina, como lo decía Hipócrates por allá por el año 500 antes de Cristo, y él decía que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Y para mí en este momento es tan increíblemente actual después de tanto tiempo, al punto que considero que el paciente no debería buscar su recuperación en una pastilla, en una farmacia, en una droguería, sino en una plaza de mercado. Y esa es la razón por la cual nace este libro, Cocina con tu doctor, que en este mismo momento, si ustedes ingresan a Amazon, escriben Cocina con tu doctor o mi nombre, Luis Fernando Pinto, van a encontrar, esta es la versión nueva, la versión anterior viene con una tapa azul que es la que está en Amazon, pero está disponible para descargar. Este es un libro que nació de la necesidad de dar información al paciente. ¿Por qué? Porque en mi consulta de más de una hora quedan muchas cosas en el aire y además hay estudios en los que demuestran que un paciente retiene por ahí el 30% de lo que uno le dice en la consulta y eso y eso. Entonces este libro tiene toda la información que necesita un paciente para iniciar sus cambios, desde entender qué es lo que pasa con su cuerpo,
hasta poder saber qué alimentos necesita consumir, qué alimentos necesita eliminar, el listado del mercado que tiene que hacer y las recetas de cómo preparar los alimentos. Como médico funcional, me he comprometido a llevar la medicina funcional a la comunidad, a acercar la medicina funcional a la comunidad, y me he dedicado durante estos últimos 4 años que estoy viviendo en la ciudad de San Gil a comunicar la medicina funcional a través de charlas, a través de eventos, a través de simposios, a cada entrevista que me invitan, a cada lugar que me invitan, a impulsar la medicina funcional como una práctica. Y estos eventos que ustedes ven aquí no solamente están dirigidos al público en general, sino a colegas médicos con el fin de que empecemos a ver la medicina funcional como una necesidad real para todos nuestros pacientes. Y me encontré por aquí este tesorito del jefe hace más de un año que nos conocimos, y el jefe empezó a conocer la medicina funcional, que espero le haya servido para tener un abordaje diferente y entender la medicina y ver a sus pacientes de una manera diferente a la manera como nos han enseñado hasta ahora en la academia. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a sus preguntas. Estas son mis redes sociales, mi WhatsApp y mi Instagram, por si alguien desea tener una consulta directa conmigo, saber más acerca del tema de la medicina funcional, si quieren hacerse ustedes mismos un test epigenético y saber qué está pasando, o si quieren hacer test epigenético a sus pacientes, aquí estoy a sus órdenes. Así que abrimos sesión de preguntas, que sé que esto es un tema nuevo y probablemente quieran saber algo acerca del tema. Buenas noches. Yo sí le quiero preguntar al doctor si una mujer con síndrome de ovario poliquístico se puede tratar con medicina funcional. Claro que sí. Síndrome ovario poliquístico es una enfermedad que sufren muchas mujeres y desafortunadamente está mal diagnosticada y muy mal tratada. Se ve el síndrome ovario poliquístico como un problema hormonal, y sí tiene algo de hormonal, y normalmente lo que dan es, alguna vez dan metformina, algunas veces dan anticonceptivos para tratar de regular, pero resulta que el síndrome ovario poliquístico no es más que un problema de resistencia a la insulina que se debe corregir. Como les dije, hay que buscar la alteración en la función, y normalmente la alteración en la función está en 2 lugares en el síndrome ovario poliquístico: en la microbiota y en el páncreas. Hay resistencia a la insulina y hay que corregirlo. Es muy frecuente tener mujeres con síndrome ovario poliquístico en 2 espectros, o con sobrepeso o extremadamente delgadas. Y esos 2 espectros tienen que ser revisados. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el espectro de estar muy delgadas, tenemos un robo, por decirlo así, de colesterol o de esteroles que nos está llevando hacia la producción excesiva de testosterona, y tenemos muy poca producción de estrógenos, y esto genera un desequilibrio. Cuando estamos en el otro espectro, estamos en un paciente que también tiene un desorden hormonal, pero generalmente está dado por una resistencia a la insulina que hay que corregir. Y esto está asociado a un síndrome metabólico con todo lo que implica de problemas cardiovasculares, de dislipidemia y de diabetes. Así que sí tiene tratamiento y realmente no es tan complicado como nos han hecho creer. Muchas gracias. Para servirle. Doctor, yo tenía una pregunta: ¿cómo puede ser tratada con medicina funcional la tensión arterial o por lo menos un paciente que fue infartado? Bueno, hay que entender que este paciente que tiene hipertensión realmente está en un proceso inflamatorio crónico, como la mayoría de las inflamaciones crónicas están. Y lo primero que hay que corregir es esa inflamación crónica de bajo grado que ha llevado al endurecimiento de esas arteriolas. Recordemos que las arteriolas tienen músculos que se deben relajar y se deben contraer dependiendo de las necesidades específicas de cada paciente. Y esto se debe normalmente a un exceso de producción de cortisol que lleva mucho tiempo y que generó un endurecimiento de esas arteriolas, y que ya no se relajan, no producen óxido nítrico. Hay un desequilibrio ahí. Hay que recordar que las arteriolas también tienen una producción metabólica hormonal ahí que hay que trabajar. La hipertensión tiene tratamiento. Es importante entender que no es simplemente dejar de comer sal. Yo no le quito la comida con sal al paciente, simplemente hay que modular la consumo de sal, porque eso nos lleva a un desorden hidroelectrolítico. A ese paciente hay que corregirle la microbiota, hay que desinflamarlo, hay que ponerlo a hacer actividad física,
hay que corregir sus problemas metabólicos y hormonales que los debe tener y hay que proteger ese corazón y ese cerebro. Normalmente hay que retirar los ácidos grasos omega 6 que son productores de ácido araquidónico y generan inflamación, aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3 que son indispensables para el adecuado funcionamiento del cerebro, del corazón y que relajan. Hay que tener en cuenta que hay que alimentar ese corazón y hay que alimentar esas arteriolas. Y el corazón come triglicéridos, come ácidos grasos, hay que suministrarle grasa, pero grasas saludables. Hay que enseñar al paciente que le pierda el miedo a las grasas y hay que entender que tener el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, no siempre es un signo de alarma para enfermedad cardiovascular. Hay que entender que no todas las grasas son malas, no todas las grasas son el coco. Hay que comer grasas sanas, hay que consumir aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, mantequilla, ghee. Este es un tema muy bonito, muy grande, muy amplio, pero en términos generales, estos pacientes sí tienen cura, sí se pueden manejar y lo más importante es que hay que empezar a hacer un tratamiento, un abordaje integral de estos pacientes. Sí, muchas gracias, doctor Pinto. Hay este tema es bastante complejo, pero muy interesante y yo creo que es como un alivio para los jóvenes de ahora, porque siempre vienen esos tabúes de nuestros padres, que porque siempre enfermos, con tensión, con hipertensión, con diabetes, ahora con lo de los tiroides, toda esa cuestión, y uno dice, bueno, eso es hereditario porque eso viene de una cosa y otra. Mi madre, por ejemplo, es hipertensa y ahora tiene artritis y artrosis. Mi hermana, que es menor que yo, ahora salió también con artritis y artrosis. Yo soy mayor que ella, soy hipertensa, pero yo sí quisiera dejar ya tanto medicamento porque también tengo entendido que los medicamentos dañan no solo los riñones, sino el hígado. Entonces, tendemos a la cura también hace daños en otros órganos. Me interesa y de verdad que sí le agradezco mucho la oportunidad que nos da usted, el espacio, el tiempo que dedica a nosotros para despejar muchas dudas y de pronto para aliviar en algo nuestro malestar de estar tomando tanto medicamento. Yo le agradezco mucho la oportunidad. Dios lo bendiga, doctor. Muchas gracias, Claudia, y gracias por tocar este tema. Cuando hablamos de genética y hablamos de epigenética, aquí tocamos este tema de una manera muy importante. ¿Por qué, Claudia? El hecho de que yo tenga papás diabéticos o con artrosis o con cáncer o con la enfermedad que sea, no implica que yo inmediatamente tenga una condena encima y ya voy a ser hipertenso, se acabó. No. Esto sí está en los genes, pero recuerden que los genes se pueden activar y desactivar de acuerdo al estímulo que le demos. Cuando yo explicaba lo de la piel, eso es un estímulo, ¿cierto? Lo de los rayos del sol sobre mi piel es un estímulo que hace que se manifieste. Sí, es que mis papás son hipertensos, yo también soy hipertenso. Ok, pero tus papás son sedentarios, ¿cierto? Y encima de eso tienen una alimentación pésima y encima de eso no duermen y encima de eso viven estresados. En cambio tú también vives estresado, comes mal, pues claro que vas a desarrollar la enfermedad, pero probablemente si tú eres activo, si tú te cuidas en tu alimentación, si tú tienes hábitos saludables, ¿cierto? Probablemente nunca vayas a desarrollar esa enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay un estímulo que le estés dando a esos genes para que se activen. Ahí es donde entra la epigenética y por eso es que estoy tan emocionado con tener en las manos este equipo y poder hacer estudios epigenéticos a mis pacientes y poder revisar específicamente qué está pasando con esa célula y poder hacer un abordaje ahí, al punto, específicamente donde necesitan. Pero todas las enfermedades se pueden tratar. Tener un antecedente genético no es una condena. Se pueden hacer muchísimas cosas y hay que recordar esta premisa que yo se la digo a todos mis pacientes. Su cuerpo es una maravillosa, preciosa y muy bien diseñada maquinaria que está hecha para la salud, no para la enfermedad. Estar enfermos es lo anormal. Lo normal es estar sanos. Dios no diseñó este cuerpo de una manera tan maravillosa y preciosa para vivir con enfermedades. Lo normal es estar sano. Nosotros nos inventamos la forma de dañar este cuerpo y ahora tenemos que empezar a desinventar, desaprender todo eso que nos habían enseñado de cómo es que se vive, cómo es que se come, para darle la salud y el bienestar que nuestro cuerpo necesita. Sí, señor. Teniendo en cuenta de la respuesta del doctor que todas las enfermedades se pueden tratar con la medicina funcional, entonces lo que debo hacer es cambiar mis hábitos por hábitos más saludables. Si una mujer con síndrome de ovario poliquístico que puede
bueno, que puede ser propensa a ser resistente a la insulina. Entonces, aparte de erradicar el consumo de azúcar, también lo que debe hacer es evitar el consumo de carbohidratos y basar su alimentación solo en proteína, vegetales y frutas, grasas buenas y ya está. Con eso empezaría yo a erradicar la enfermedad, a tratarla. Es una muy buena forma de ver los cambios que se deben empezar. Por ahí empiezan la mayoría de mis pacientes por hacer cambios en su alimentación. No soy fanático ni soy partícipe y no me gustan las dietas. Es más, no me gusta ningún tipo de dieta porque la gente piensa que es que el doctor me va a poner dieta keto, me va a poner... No, no. Las dietas, todas las dietas fracasan. Ninguna dieta funciona a largo plazo. Se trata de ser equilibrados en la vida. Pero definitivamente hay alimentos que son veneno y sí, hay que sacarlos. Pero más allá de corregir la alimentación, hay que pensar que nuestro cuerpo, si estamos en una enfermedad, la que sea, está en un proceso inflamatorio crónico y lo primero que hay que hacer es apagar la inflamación. Piensen en la inflamación como en un incendio, ¿sí? Tenemos un incendio forestal, se está quemando el bosque, ¿cierto? Si el bosque se está quemando, ¿yo qué debo hacer? Pensar con qué árboles voy a reforestar o apagar el incendio primero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apagar ese incendio, apagar esa inflamación. Y lo primero que tenemos que hacer para apagar la inflamación no es echarle agua como todo el mundo cree. No, lo primero que tenemos que hacer para apagar un incendio es dejar de echarle combustible, dejar de echarle gasolina. Y la medicina, ahí donde está el secreto de la medicina funcional, encontrar cuál es el combustible que tiene inflamado a ese paciente. Puede estar en las emociones, puede estar en algún contaminante persistente en este paciente, puede estar en la alimentación o puede estar en los tres ámbitos, ¿cierto? Pero hay que encontrarlo y hay que eliminarlo y después de que se haya apagado el incendio, ahí es cuando venimos, ahora sí, a reforestar el bosque, es decir, vamos a cambiar la alimentación, vamos a poner una microbiota adecuada, es decir, vamos a poner probióticos, vamos a suplementar de pronto si tenemos alguna deficiencia vitamínica específica, vamos a revisar qué vamos a hacer para proteger el corazón, ese cerebro, lo que necesita específicamente la piel. Por eso, como el jefe decía, el abordaje con medicina funcional es muy, muy personal, porque incluso entre familiares, entre hermanos gemelos, siempre hay alguna variante que tiene que ser trabajada de forma diferente. Pero indudablemente todos mis pacientes arrancan más o menos por ahí por donde tú dijiste. Hay que quitar la basurita de la alimentación, hay que quitar los venenos, hay que quitar el azúcar, hay que quitar los almidones, los carbohidratos simples o los alimentos o calorías huecas que llaman la comida chatarra y toda esa cosa que nos están vendiendo a través de la publicidad como alimento que realmente no es alimento. Doctor, acá tengo una pregunta de Xiaomi 2310. Dice, buenas noches, doctor. Quisiera saber si hay cura a las enfermedades con deterioro cognitivo o degenerativo, específicamente Alzheimer y Parkinson. Bueno, esto es controversial, porque si le preguntamos a cualquier neurólogo, todos dirán que no, que son enfermedades que el paciente va hacia el deterioro y ya, que eso no tiene ni freno ni reversa. Que hay forma de pronto ir apaciguando los síntomas, que es lo que hacen los medicamentos como la memantina y todos los demás que utilizamos para estas enfermedades, pero la historia natural de esa enfermedad es que el paciente siempre va hacia el deterioro. Ahora, como les dije, esto es una enfermedad inflamatoria, el cerebro está inflamado. La barrera hematoencefálica está permeable y está pasando toxinas constantemente al cerebro. Lo primero que tenemos que hacer es apagar el incendio. Si apagamos el incendio y le damos las herramientas al cerebro que tiene, no solamente podemos detener el progreso de la enfermedad, sino que podemos reparar, podemos llevar a ese paciente hacia una recuperación. ¿Qué tanto se puede recuperar? Esto varía mucho de un paciente a otro, pero he tenido casos de recuperaciones muy, muy buenas. También he tenido casos en los que desafortunadamente el paciente ya está en un estado demasiado avanzado de esa enfermedad y no tenemos los resultados que hubiésemos deseado. Pero realmente todo paciente, no importa si es una enfermedad autoinmune, si es enfermedad neurodegenerativa, si es cáncer, mientras este paciente tenga vida,
siempre se puede hacer algo por este paciente. Siempre. Seguimos. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta sobre medicina funcional? Bueno, Doc, yo creo que el tema a mí me encantó. Le agradezco y me sigue encantando este tema desde que usted me lo presentó. Es algo que no tenía claro y todos los días cuando usted aprende algo diferente. Incluso el día de hoy me llevo el concepto claro de epigenética. Lo creí que era más que todo modificaciones genéticas, cambios, orígenes. Me aclaró en qué consiste y el aprendizaje que usted nos ofrece es realmente significativo. Le agradezco por sacar tiempo, porque sé que estar aquí para una persona con su perfil, que ha participado en múltiples conferencias, con sus múltiples compromisos, realmente es un esfuerzo, se lo agradezco realmente. Muchas gracias por el acompañamiento, por todo lo que ha compartido con nosotros la noche de hoy. No, jefe, yo feliz, usted sabe que a mí me encanta el tema, a mí me apasiona. Me podría hablar aquí toda la noche y podríamos hablar de hipertensión, de diabetes, de colesterol, de enfermedades autoinmunes, de abordajes, de muchas cosas. Esto es un tema largo, apasionante, hermoso, y los invito a ustedes como personal del área de la salud a conocer más del tema, a buscar herramientas diferentes a las que nos enseñan desde el punto de vista de la farmacéutica para darles realmente respuesta a nuestros pacientes. Lo que necesiten, ahí les dejo mis redes sociales, les dejo mi WhatsApp para que lo que necesiten quedo a sus enteras órdenes. Como les dije, si quieren saber más del tema, mi libro está disponible para la venta en Amazon, así que simplemente lo pueden descargar, lo pueden pedir por ahí. Un abrazo gigante para todos, quedo atento a sus próximas solicitudes. Un abrazo, chao, chao. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.